Hola a todos, bienvenidos a nuestro Mali directo. Cabado y Maritza Villavicencio. En esta oportunidad nos van a comentar sobre algunas ideas que tienen en relación de la exposición de Cislo, enfocándose en algunas piezas, ¿no?, que abordan de alguna manera los mitos en el mundo de la costa central. Ellos nos van a comentar. En breve ellos estarán conectando. A ver. Ya tenemos a Julio y a Maritza. ¿Estás? Hola. ¿Qué tal, Maritza? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Julio? Buenas tardes. Maritza. ¿Qué tal? Hola. Los dejo ahora con Julio Cabado, que es arqueólogo y curador de arte prehispánico del Mali, y a Maritza Villavicencio, que es historiador y museógrafa, para que puedan empezar este Mali directo. Te dejo, Julio, para la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Zaira. Buenas tardes con todos y todas. Me es grato poder compartir hoy con ustedes y con nuestra invitada especial, Maritza Villavicencio, un tiempo con este conjunto especial de obras de Fernando de Cislo, uno de los artistas más influyentes de la modernidad peruana y latinoamericana, quien fuese además miembro y colaborador constante de nuestro museo. En 2012, con motivo de su muestra retrospectiva celebrada en las salas del Mali un año antes, los esposos de Cislo decidieron obsequiar a este museo 13 obras de su colección. 10 años más tarde, y luego de la partida del gran maestro y de su esposa, y gracias a la generosidad de sus familias, la totalidad de estas piezas se encuentra incorporada en nuestros fondos. Esto nos permite contar hoy con un completo panorama de la trayectoria de Cislo, desde sus inicios hasta sus productivos años de madurez. Ya en 1961, Cislo donó Auqui, uno de los principales exponentes o de los mejores lienzos del periodo, con motivo de la apertura de las salas permanentes del Mali. Y a esta pieza se suman ahora ejemplos únicos del temprano afán experimental del artista, además de lienzos de gran formato y esculturas de bronce con las que consiguió expresar de forma tridimensional los motivos centrales de su obra. Muchas de estas obras fueron realizadas en la década de 1980 y 1990, momento en que consolidó su fama internacional. Una de estas obras, que resalta en nuestra galería, es Mar de Lurín, un tríptico de 6 metros de largo. Es un acrílico sobre tela pintada en 1989. Fue esta obra monumental, la cual llegué a conocer aquí en el Mali, y que solo recientemente, gracias a esta exhibición, he podido confrontar físicamente, la que me motivó a participar de este Mali directo e invitar además a Maritza Villavicencio para conversar de uno de los temas que ella ha venido desarrollando en los últimos años y que parece encontrar en el paisaje simbólico de esta y otras obras de Fernando de Cislo el entorno idóneo para reflexionar sobre esta dimensión que es el pasado precolombino. Pasado que fue el lugar común al cual accedió Cislo a través de un acercamiento personal, a través de su interés por las culturas y el arte precolombino plasmado en cerámicos y textiles, pero también ese misterioso y maravilloso mundo mítico al cual accedió a través del trabajo de su amigo, el escritor José María Arguedas, específicamente a través del famoso manuscrito quechua conocido popularmente como Dioses y Hombres de Guarochirí. Dicha obra recogida a fines del siglo XVI por el padre Arriaga, ¿no? Lo que recoge lo que Arguedas consideraba como el único manuscrito que ofrece un sistema de alguna forma coherente de creencias, mitos, ritos y formas de organización de una provincia específica del antiguo Perú, que es Guarochirí y sus alrededores, una tierra de huacas verdaderamente. Pero aquí dejo a Maritza Villavicencio para que nos cuente un poco más de estos maravillosos relatos y los mensajes que estos nos brindan para entender las historias detrás del paisaje como el que tenemos frente a nuestras costas de Lurín y que el propio Cislo tuvo a bien plasmar a través de sus formas, colores, luces y sombras, inspirado quizás en estos relatos andinos que ya para 1976 su amigo Arguedas publicaba como una primera versión traducida del quechua. Cuéntanos, Maritza, ¿cómo es que los relatos de dioses y hombres de Guarochirí llegan a ti
y qué encuentras de especial en su narrativa que hoy podemos incluso revisitar a través de las obras como Mar del Urín de Fernando de Cislo? Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me haces tú, que me hace Mali a través tuyo, para poder conversar sobre la inspiración que nos brinda la obra de Fernando de Cislo, de la que seguramente hablaremos un poquito más cuando entremos ya a los temas, ¿no? Como estudiante de historia, este manuscrito traducido en 1966 por José María Arguedas, que no lo tenía a la mano, que muy pocos los teníamos a la mano, lo fui escuchando a través de mis profesores, como por ejemplo Franklin Plis, que era un excelente maestro, un excelente profesor de historia andina. Pero con el correr de los años, mi interés por la reconstrucción de la memoria histórica de las mujeres, que si bien es cierto, comenzó en una primera etapa más interesada en el periodo republicano, poco a poco me fui yendo más atrás porque entendí que en las raíces está la cuestión de fondo de la temática de la mujer peruana. Entonces fue justamente con María Rostorovsky en una ya de las, ya en 1983, ella ya había sacado este libro Estructuras Andinas del Poder, donde ella ya habla de las diosas, ¿no? Es toda una novedad. Y con ella conversando nuevamente me remite a este manuscrito quechua de Dioses y Hombres de Huarochirí, que en 1987 es traducido por Gerard Taylor y puedo tener acceso. Entonces, realmente este manuscrito es una maravilla porque realmente encuentras de primera mano unos relatos y unas narraciones donde están las diosas, las deidades, las mujeres legendarias, como yo veo que hasta el día de hoy no se ha recuperado por historiadores o historiadoras. O sea, realmente hay un bagaje maravilloso que está recogiendo la tradición oral, ¿no?, de los mitos y las leyendas de esta zona tan importante que es Huarochirí, pero que en realidad no solo es Huarochirí, ¿no? Es toda una perspectiva, todo un trayecto que va desde Huarochirí a Pachacamá o viceversa, porque hay que tomar este espacio como una suerte de macro-región que estuvo vinculada desde tiempos pretéritos. Entonces, lo que encontramos en este manuscrito, que después también hubo en el 2007 una nueva versión de la traducción de José María Arguedas, que tiene un sentido más poético, es más andino, digamos, esto permite ampliar. Y también una revisita de una zona que se llama Sisicaya, que está hecha hasta 20 años antes de este manuscrito. Entonces todos estos materiales, por supuesto con otros, pero estos son básicos para reconstruir la historia de las mujeres, de tomar los mitos y las leyendas y todos esos personajes femeninos como una introducción al mundo femenino, al mundo del poder, al mundo de la política, de la religiosidad y de la sociedad antigua de esta zona. Cuéntanos, Maritza, específicamente en este tríptico Mar del Urín, ¿qué es lo que podemos, digamos, encontrar allí? Porque, claro, el título nos lleva justamente a un espacio muy interesante, común para muchos de los que vivimos aquí al frente de este mar, ¿no? Y los colores son canales que los reconocemos quienes hemos tenido algún momento, ¿no? Nos hemos tomado la licencia de pararnos en la orilla, ¿no? Especialmente en los meses de febrero, ¿no? Cuando hay mucho sol, a eso de las 6:15, 6:30, y comienza a atardecer, y podemos encontrar un efecto interesante del sol pegando en el agua y creando unos tonos muy parecidos en algunos casos a los que hay en este cuadro. ¿De qué manera el femenino puede estar
plasmado en una obra como Mar del Urín? Mira, lo primero que hay que considerar es que el mar del Urín, el que llama el mar del Urín, Cislo, es el mar en el que en sus orillas, en sus costas, se cobijaron culturas milenarias, incluso desde antes de nuestra era, ¿no? La que podríamos llamar Protolima o Prelima. Tú eres el arqueólogo, conoces mejor que eso, pero se desarrollaron culturas regionales como Lima y Isma. Pero no solamente eso, sino también fue el lugar donde se plasmó la relación con la sierra. Allí estuvieron los huari, estuvieron posteriormente los incas, ¿no? Los primeros que vienen de la Sierra Central y los segundos desde el sur, ¿no? Que tenían su centro hegemónico en el Cusco. Entonces, yo me permito, ¿no?, una interpretación en clave femenina, de un lado, de la obra de Cislo, pero invitada justamente por estas lecturas del manuscrito. Entonces, lo primero que hay que considerar, que ese mar de nuestras costas fue concebido como por nuestros antecesores, por nuestros ancestros, como un universo femenino, que estuvo poblado de diosas, de diosas islas, como Cabillaca, que desde donde tú estás la puedes ver, ¿no? Y por diosas creadoras de los peces y las aves como Urpaihuacha. Pero además algo importante que me parece que debemos considerar cuando razonamos los mitos, las leyendas, que son la manera racional y emocional como los antiguos y las antiguas pobladoras razonaron este paisaje, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que señalar es que el mar es el origen de la vida y guarda la memoria de la inmortalidad de la vida. Me explico. Hace 4.200 millones de años, la vida se originó en unas fuentes hidrotermales que luego de una serie de cambios climáticos y de procesos geológicos se transformaron en los océanos primitivos. Allí germinó la vida, ¿no? Hace 500 millones de años apareció en ese mar salado la vida. Esto lo recordaron y lo supieron nuestros ancestros y ancestras, si vale la palabra, ¿no? Sabían que la vida se originó allá en el mar. Y que es más, el mar tiene una composición muy parecida a la del líquido amniótico, es decir, donde reposa la vida de los fetos. Entonces, el mar, por empatía de género, fue concebido como un gran útero. O sea, podríamos decir más propiamente la mar. Entonces, y bueno, y te puedo decir, y el tema de la inmortalidad es porque, digamos, los primeros organismos que fueron que se reprodujeron, ¿no?, de manera inorgánica, crearon toda una serie de formas de vida, de moléculas que formaron macromoléculas que se autorreplicaban, es decir, hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las mujeres o lo femenino es una suerte de metáfora del origen de la vida, pero también de la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, ¿en qué forma, por ejemplo, podríamos encontrar esto? En el mito de Cabillaca y Cunirraya. O sea, cuando Cabillaca huye desde Anchicocha. Anchicocha está a 3.684 metros sobre el nivel del mar. Y ella, desde esas alturas, baja hasta el mar que conocemos como el mar de Pachacamá, y ella, para huir de allí, se arroja al mar con su hijo y se inmortaliza, petrificándose. Hoy en día es una isla que podemos apreciar que tiene esa forma de ballena, que incluso le dicen, muchos lo conocen como la ballena. O sea, en ese mar, en este mar del sur que lo tenemos muy cerca, allí ella la podemos apreciar regia y misteriosa, ¿no? Por cómo también otra parte de este mito explica que es el origen de la vida. Este mismo dios Cunirraya, que baja de la sierra, estaba furioso con la diosa Urpaihuacha, porque la diosa Urpaihuacha podía visitar
a la diosa Cabillaca, que él no podía. Hay alguna razón por la cual los dioses, es decir, las deidades masculinas, no podían ingresar al mar. Él se quedaba siempre en las orillas. Entonces, un día molesto, porque Urpaihuacha sí podía ir, entonces él toma los peces que esta diosa criaba en su estanque, que están en el actual santuario de Pachacamá, y arroja, ¿no?, todos estos peces al mar, seguramente pensando que los iba a eliminar. Pero al caer al mar, ocurrió todo lo contrario. No solamente se anularon, se eliminaron, sino se multiplicaron. Entonces, este mito es una manera de cómo se cuenta el origen de los peces marinos. Y hay otra parte de este mismo mito que también explica cómo se originan las aves marinas. Y entonces, si hablamos además de a lo que tú te has referido, a los colores que tiene esta maravillosa obra de Cislo, nos remite mucho al arte textil Nazca, ¿no?, por sus colores. Y entonces te tendría que decir, Nazca, a pesar que es conocida como una cultura, como una sociedad que ha crecido en el desierto Caguachi, su centro teocrático está en el desierto, sin embargo, tenía como deidad principal a la orca. Y en el arte alfarero de Nazca, tú puedes encontrar que hay una afinidad metafóricamente, ¿no?, entre esta divinidad, la orca, entre las fauces sangrientas de la orca y las vaginas sangrantes que están representadas. Entonces, eh, ¿por qué es esto? Lo saben mejor que yo, ¿no? O sea, la sangre es la simbología de la vida, es la propia vida, y el rojo lo es. Entonces, es maravilloso lo que hace Cislo, ¿no? O sea, él en realidad desde la estética reconstruye la cosmovisión, ¿no? La cosmovisión que podríamos decir de los antiguos habitantes de la costa central, pero no solo. Entonces es muy, muy interesante porque además él toma la belleza antigua para crear su propia belleza estética, ¿no? Exactamente, ¿no? Recrea un imaginario que a lo largo de las décadas lo que parece es que con cada serie de cuadros desde los años 70 en adelante va expandiendo su universo, ¿no? A mí me da la impresión Así es. que las narrativas que ya termina plasmando en los 90 o en los 2000 parece que hubieran tenido un inicio de sus primeros cuadros, porque va revisitando una serie de elementos, ¿no? Que los ves en Sí, Abolición de la Muerte, que lo ves Camino a Mendieta, lo ves en Mesa Ritual, y por supuesto en series como Mar del Urín, ¿no? A mí particularmente claro, este cuadro es una colección. me embarga de emociones porque no solamente encuentro esta clara alusión visual al mar con estas ondas o estas fuerzas que se mueven de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Como pareciese una suerte de encuentro de fuerzas, ¿no? Porque las fuerzas líquidas, digamos, la gran cocha, ¿no?, la tenemos en el mar, pero que es un encuentro también, un punto de encuentro, la playa, ¿no? Este lugar donde Cunirraya de alguna manera se carea o se encuentra con el momento en que Cabillaca se introduce al mar, ¿no? Y es además la ruta, particularmente en el Valle del Urín, de la bajada de agua. Es decir, estas Claro, de la cocha superior, de los lagos que bajan, ¿no?, hasta la playa, y probablemente la playa es un encuentro de dos fuerzas líquidas importantes, ¿no? Y curiosamente, claro. es bastante claro que en el extremo, en el panel derecho, ¿no?, el panel derecho de Mar del Urín, encontramos un Ujú, cuerpo esférico que está introduciendo, ujú. fuerza que se introduce, Sí, que va a entrar al mar, y que pareciera pues una referencia directa a Sol Negro, ¿no?, que es justo así es. esa escultórica, ¿no?, que tenemos hacia la otra sección de la
de la sala que me gustaría que Zaira se pueda acercar, ¿no? Es una de las piezas que forma parte de una serie mucho mayor, ¿no? Que la encontramos tanto de forma tridimensional, con esta presencia de círculos muy propios de varios de estos personajes, también con elementos que nos hacen recordar como a colmillos, ¿no? Y que lo vamos a ver presente en varias pinturas de gran formato, como el que tenemos al fondo, que también tiene el mismo título, Sol Negro, ¿no? Claro. Y pareciera que fuera una referencia más bien a elementos masculinos, ¿no? En el sentido que Ah, sí, coincido de contigo. forma con el paisaje. El Sol Negro u otros personajes que vuelan, ¿no? Vuelan por los lienzos de Cislo, ¿no? Que nos hace casos a esta idea de Kon, ¿no? El dios sin huesos que hablaba María Rostorowski, ¿no? Y que muchas veces aparece con alas o aparece con lo que parecen vendas que cubren sus cuerpos, ¿no? Y que termina posiblemente plasmándose en esta cabeza, ¿no? En el cual podemos reconocer algunos atributos de una suerte de rostro antropomorfo, pero que encarna probablemente esta figura solar masculina que podríamos hacer una comparación con la figura mítica de Kuniraya, ¿no? En el sentido que baja también, ¿no? De este a oeste para tratar de alcanzar. Alguien preguntaba allí, ¿no? ¿Y por qué corre? ¿Por qué corría Cabillaca con su hija o hijo, ¿no? Bueno, pues corría porque no quería aceptar, ¿no? No quería aceptar la paternidad de alguna manera de Kuniraya, que es lo que nos cuenta el mito. Y eso es lo Claro. interesante, porque finalmente la obra de Cislo, así como el manuscrito de 1598, que 98, de Ávila, tengo que hacer una corrección. Hace un momento mencioné a Arriaga, fue un lapsus histórico, ¿no? sí, Compilado por este padre, Francisco de Ávila, en la zona de Guarochirí, en sí, 1928. Pero cuando uno lee de manera orgánica, sistemática, todo este manuscrito, encuentra que verdaderamente los relatos son de amor y desamor. Son relatos que se fundan en el amor, el desamor, el apego y la sexualidad de una manera muy evidente, y en donde la posición tanto masculina como femenina, ¿no? Tiene roles bastante bien, digamos, marcados, pero es interesante cómo el poder de lo femenino, cómo las mujeres, las huacas, claro. enfrentan a los huacas, ¿no? Y de alguna manera consiguen empoderarse de alguna manera o sacarle la vuelta o negarse, ¿no? A ciertas relaciones que no consideran las apropiadas. Y esa fue una de las razones por las cuales esta huaca femenina baja de Anchicocha huyendo, ¿no? Claro, yo creo que, digamos, la interpretación que se le puede dar y que, bueno, definitivamente yo la doy, yo creo que en Cabillaca podemos ver una diosa de la autonomía femenina. O sea, a ella no le imponen un matrimonio ni le imponen la paternidad. Ella decide, ¿no? Por, ella decide de que no va a aceptar que él es el padre de su hija, probablemente, porque casi todas las islas son concebidas como femeninas, de edades femeninas, en nuestra costa, y entonces ella decide eso, ella no se va a casar. Además el mito dice que ella quiere conocer quién es el padre de su hija, porque fue concebida a través de toda una artimaña, ¿no? Donde Kuniraya inocula su semen en una, ¿cómo se llama esta fruta? En una lúcuma, y claro, al comerla ella queda embarazada, ella no sabe quién es el padre, pero cuando ella convoca, lo que dice tanto la traducción de Gerard Taylor como la de Arguedas, es que ella lo que quiere saber es quién es el padre de su hijo. En ningún momento dice que se va a casar con el padre de su hijo. Y cuando ella desestima a Kuniraya como padre de su hijo, ella huye porque no quiere. Entonces, y se va al espacio de la autonomía femenina que es el mar, ¿no? Que es un reino femenino. Por eso es que Urpaihuacha puede ingresar. Pero además, te quisiera decir un par de cosas.
Uno que estoy muy de acuerdo contigo, coincido contigo, en que Sol Negro, la representación pictórica, sí me parece masculina. O sea, en nuestro Océano Pacífico, en nuestra parte, en nuestro territorio, el sol se opone en el oeste, o sea, parece que se hunde en el mar. Y tú debes haber visto, como muchos hemos tenido la oportunidad, que cuando esto ocurre, ¿no? La luz solar se refracta completamente en las aguas y las aguas adquieren como una fosforescencia, ¿no? Colores fosforescentes. Y pareciera que esa luz, ese calor también ingresara al fondo del mar. Posiblemente, más allá de que haya sido o no la intención de Cislo, pero a mí me da la impresión de que este mar rojo, este sol negro en su versión roja, porque hay varias versiones, ¿no? Es una suerte de una cópula cósmica, ¿no? Entre la feminidad de la diosa mar y la virilidad del dios sol, la luz y la profundidad marina. Entonces, este rojo además representa vida. La misma María Rostorovsky, cuando habla de la cultura Ishma, que se desarrolla en toda esta zona, ella dice que Ishma significa color rojo. Y el rojo está asociado a una serie de componentes, como por ejemplo el cinabrio, que es sinónimo de sangre, sinónimo de la energía vital, ¿no? La vida. Entonces sí, coincidiría en ese sentido contigo, y quizá más adelante, en esta dualidad que se ha planteado como una dualidad masculina de la sierra y una otra parte femenina en la costa, yo creo que no siempre fue así. Es más, en este estudio, que también es una revisita, es una visita que se hace en Sisicaya, 10, 20 años antes de Francisco de Ávila, eh, lo que se va notando es que esto que se va recogiendo ya a fines del siglo XVI no es la realidad más antigua, más anterior. Y a mí, por lo que rescato de estos manuscritos, rescato de las tradiciones orales que quedan, es que también había una dualidad femenina, y que esta dualidad femenina está claramente para mí planteada por las diosas ñanca, las 5 diosas ñanca, donde está Chaupiñanca, que es un hermoso apu, ¿no? Y que también tiene su lugar totémico, del cual podemos hablar después. Y entonces me da a mí la impresión que estando Chaupiñanca, la hermana mayor, que finalmente decide que su huaca va a ser mama, ¿no? Cuando se une con el dios Rucanacoto, pero en el intermedio están sus otras 2 hermanas, Yaxahuato y Mirahuato, que están en una zona que se llama Chicayo. Y después viene Urpayhuacha, en Pachacamá, las orillas del mar, y después el mar. Y lo curioso es que allí el agua, si hablamos de Chaupiñanca, el agua no solo tiene una connotación masculina. Cuentan que en Sisicaya, y cuando han hecho estas entrevistas de hace siglos, dicen que los ríos que bajan desde el hoy distrito de Ricardo Palma, que se llamaba Mama, vienen de los pechos de Chaupiñanca. Entonces, esos ríos van regando, el río Lurín, el otro río, el río Rima, van regando todo esto hasta los valles. Y lo que sabemos nosotros es que los ríos, no solamente en la costa central, sino en la costa norte, los ríos vienen de las alturas de la sierra. Exactamente. Y se Disculpa supone, sí, que corte aquí, estamos un poco con el tiempo, pero sí, lo que mencionas es básicamente una serie de referencias en relatos y que se expresa desde tiempos anteriores, incluso a la escritura del manuscrito quechua, de claro, cosmovisiones o de saberes que de alguna manera lo que hacen es representar y expresar
aquellos misterios de la vida, ¿no? De cómo funciona el mundo o el cosmos, como solemos decirlo, ¿no? Para poder explicar estas fuerzas, ¿no? Que vemos como masculinas o femeninas, pero que se expresan en la naturaleza como sol, como agua, ¿no? Y que se mueven, ¿no? Y que están en movimiento, así como también estos personajes que iban y bajaron de la sierra hacia la costa para depositarse o para transitar por el mar, para luego volver a regresar nuevamente al día siguiente, si lo vimos como una suerte de ciclo, en poder volver a salir como agua, como sol, nuevamente desde Oriente, ¿no? Entonces es un continuo flujo que nosotros, es un ciclo, claro, digamos, como una suerte de instantánea, o lo vemos frisado, ¿no? En este relato mítico, pero que probablemente, claro, como todos los relatos míticos, se reactualizaba con los rituales y con las festividades. Debieron mover a muchas de las comunidades de la zona de Huarochirí, incluyendo regiones costeras como Pachacámac, y que son espacios que hasta ahora siguen vivos con estas poblaciones que guardan todavía sus saberes en prácticas tradicionales, ¿no? En una serie de trabajos como el textil, como los propios quipus, ¿no? Y que de alguna forma nos hacen mirar nuevamente no solamente manuscritos como el de Huarochirí, sino también tomar un tiempo, ¿no? Y ver la obra de Fernando de Cislo, ¿no? Que todavía tenemos unos días para poderla apreciar en el Mali, y poder ver que historia está presente a través del arte, a través de obras como el maestro Cislo, en colecciones como la que tenemos aquí en el Mali. Quiero maravillosa. Por tu tiempo, por haber respondido rápidamente a nuestro llamado y por haber compartido el día de hoy con todos nosotros y nosotras tu conocimiento, tus impresiones, no solamente de la obra de Cislo, sino también del trabajo que has venido realizando con la interpretación del manuscrito de Dioses y Hombres de Huarochirí y la importancia de los elementos femeninos en este relato, y que podríamos también trasladarlo justamente a la obra de Fernando de Cislo. Gracias, Maritza. Y gracias a ti, gracias al Mali Directo, y a todos ustedes también por su presencia, y con Zaira, quienes nos va a hacer una invitación. Sí, bueno, gracias Maritza y Julio por esta lectura que le han dado a la exposición de Cislo. Y no me queda más que invitar a las personas que están conectadas, que visiten el museo. Nosotros estamos abiertos de martes a domingo. Los martes, como hoy día, tenemos entrada libre, y los domingos 2x1, así que pueden visitar la muestra de Cislo, que está en la sala 3 del primer piso del Mali. También ofrecemos visitas guiadas, ¿no? Con un costo adicional de 5 soles por sobre el precio del ticket. Tenemos a nuestra guía estrella, que es Anita Pistoia, que nos puede dar un recorrido por todas las salas que tenemos y todas las exposiciones, tanto para adultos como para niños. Así que todos están invitados a ver las exposiciones que estamos ofreciendo ahora en el Mali. Y muchas gracias a todos por conectarse, y les invitamos a que estén atentos también a nuestras redes sociales para nuestros próximos Mali directos. Muchas gracias. Gracias, Zaira. Gracias. Gracias, Adiós. Gracias y será hasta la próxima. Buenas tardes con todos.